La paz del Señor sea con todos ustedes. Vamos a ver lo que nos indica el Evangelio de este domingo 31 de diciembre de 2023. Tomado el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos lo fueran a la fe. No era la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella. El mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, pero a cuanto lo recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, sino de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, en principio tenemos que decir que el Evangelio de Juan teológicamente es uno de los más complicados para entender. ¿Por qué? Porque recordemos que Juan el Evangelista, es decir, el apóstol, es el que escribió este Evangelio y lo escribió directamente con poder y idioma del Espíritu Santo. Es decir, no fue dictado a oídas, sino lo que vio, como lo dice él mismo. Entonces, es inspiración directa del Espíritu Santo y lo escribe tal como lo escucha el Espíritu Santo. Por eso es tan difícil interpretar este Evangelio. La iglesia pide que no se interprete, que se haga con sabiduría. Y para buscar la sabiduría, pues quienes no están duchos en esto, es bueno ir a buscar los padres de la iglesia o buscar una persona que realmente ya haya tenido un recorrido para poder entender este evangelio. Se necesita espíritu. Para entender el idioma del espíritu se necesita el Espíritu Santo. Por eso, muchas personas se complican cuando leen el evangelio de San Juan. Voy a tratar de darles los parámetros más principales de este evangelio. En primer lugar, habla de la palabra, dice la palabra ya existía y la palabra era Dios. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios. Realmente lo que traduce esto es el verbo eterno de Dios. Es decir, que se puede traducir como palabra. En el español podría traducirse verbo de Dios como la palabra. Pero en realidad es la acción de Dios. Un verbo significa acción. Si ustedes ven en su español o en cualquier idioma, los verbos son los que significan la acción. Así que la acción de Dios es en el Hijo. Por eso es el verbo de Dios. Entonces, se traduce o se viene traduciendo como palabra y eso puede confundir. Las traducciones que vienen al español y sobre todo ya muy latinas pueden confundir el verdadero significado de las escrituras. Es el verbo de Dios. El verbo siempre existió. La acción de Dios siempre existió. Y la acción de Dios es Jesucristo. Siempre fue. Jesucristo no nació en el mundo. Jesucristo siempre fue según el Evangelio de Juan. Y siempre estuvo al lado del Padre. Es decir, la Trinidad siempre ha sido antes de todos. Muchas personas se preguntan, ¿y de dónde salió Dios? Pues es muy difícil saberlo. Habrá que preguntárselo, pues cuando tengamos la oportunidad de estar en el cielo. Por ahora, no lo sabemos. Por eso Juan mismo dice, a Dios nadie le ha visto, solamente el Hijo
eterno de Dios es el que le ha visto. Y entonces dice, la palabra, todo se hizo por la palabra, por el verbo de Dios, por la acción de Dios. Cristo es la acción de Dios. Es decir, recordemos que tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es la acción directa de Dios y el Espíritu es la acción directa del Hijo. Entonces tenemos la acción directa del Padre, que es Cristo, y la acción directa del Hijo, que es el Espíritu Santo. Por eso se le llama verbo, acción. Todos los verbos denotan acción. Y la primera acción que tuvo es que todo se hace y todo se hizo según la voluntad del verbo, según la voluntad de Cristo. Nada existe fuera de su voluntad. Todo está hecho por Él y para Él. Por eso la creación la hizo Dios para Él, para deleite de Él, para darse gracia a Él, para sentir que realmente es Dios. Y el Hijo, entonces, desea y todo fue creado según su voluntad, según su deseo. Y siempre ha sido. Así que Jesucristo no nació en el mundo, no es nacido de mujer en el mundo. Jesucristo siempre ha sido. Y Jesucristo es la luz. Es la luz incluso que brilla en las tinieblas. Es decir, Juan dice, incluso las tinieblas, incluso los demonios, incluso todos aquellos que quisieron renunciar al Padre están bajo su voluntad, bajo su dominio, porque Él es luz de las tinieblas. Es decir, no hay nada por fuera de Dios. Y aquí es donde tenemos que saber que los demonios no tienen ningún poder. Muchas personas le ponen poder al demonio e incluso hacen satanismo, ofrendas a los demonios, con el fin de conseguir ciertas gracias. Los demonios no tienen poder, porque los demonios están sometidos a Cristo, a la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo ha sido separarlos de Él, dejarlos quietos. Eso no quiere decir que tengan un poder semejante a Dios. No, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que fueron creados y los han dejado a un lado, pero no quiere decir que tengan un poder semejante a Dios. Por eso muchos se equivocan, pensando que existe la magia negra, la magia blanca, y entonces si yo rezo estoy haciendo magia blanca, si yo hago ciertos saumerios o ciertas invocaciones, hago magia negra. No existe ni la magia negra ni la magia blanca. El poder del demonio está abolido bajo la luz verdadera que es Cristo. Aquí también Juan dice que Juan el precursor anunciaba la luz, pero el mundo no quiso recibirla, a pesar de que el mundo fue creado por Dios, por el mismo Jesús, no le reconocieron. ¿Y por qué no le reconocieron? Porque es voluntad del Padre de que todo aquello que haya venido aquí en castigo no reconozca a Dios, sino que le siga y le crea. Nosotros le creemos, nosotros le reconocemos porque hemos creído en Él. Y dice Juan, el que ha creído en Él recibe el poder de ser hijo de Dios. Mire ese poder tan grande. Entonces estamos adheridos al poder de Cristo, adheridos por el Espíritu Santo al poder de Cristo. Y por eso nosotros al recibir el Espíritu Santo recibimos poder, como dice aquí Juan. Ellos han recibido poder y no nacieron de carne, sino que nacen de ese Espíritu. Ese nacimiento se da en el bautismo. Al adherirnos al cuerpo místico de Cristo, nacemos en espíritu y nos adherimos al poder de Cristo y participamos del poder del Espíritu Santo. Habla muy claro, reciben poder. ¿Qué es lo que pasa con ese poder? En primer lugar, nosotros no creemos que lo tenemos. En primer lugar, pensamos que Dios está por allá en el cielo, en un lugar lejano, quizás sentado en una silla por allá, pues descansando. Quién sabe cómo se lo imaginarán. Pero Dios no es ese. Dios es un ser presente en todo momento. Y está presente con su Espíritu Santo dando poder a quien creyó o a quienes hemos creído en Él. El problema es que nosotros no creemos en ese poder. No creemos en ese espíritu y por eso no dejamos que nuestros carismas fluyan. No los utilizamos para nada. No nos apoyamos en ese espíritu para nada. No te levantas en la mañana diciendo, Espíritu Santo, muéveme este día. O muévete en mí. Actúa en mí.
Actúa en mí con los carismas que Cristo eligió para mí. Así tienes que levantarte en el día, creyendo que ese Espíritu Santo te da los carismas particulares para que tú des fruto en esta tierra. No es un Dios lejano, es un Dios de poder, y es un poder que se ha otorgado a ti, no regalado, sino otorgado. Es decir, lo que significa que el Espíritu Santo actúa permanentemente en nosotros, pero sigue siendo Dios el que hace la acción. Y ese poder lo hemos recibido en el bautismo. Por eso Juan dice, no nacieron de carne, no nacieron de sangre, sino de espíritu. De espíritu hemos nacido en el bautismo. Por eso es que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Dos partes son espirituales y una sola parte es corporal. Lo que quiere decir que más del 60% de nosotros es espiritual. Es espiritual. Y es el espíritu el que debemos vivir, el que debemos consentir, el que debemos dejar actuar. Deja actuar el verbo de Dios que es Cristo y que ahora actúa como espíritu en nosotros. Siempre ha sido. Y esto ha cometido o ha llevado el error a muchos hermanos separados de la fe católica, que se hacen llamar cristianos. Y entonces creen que la palabra es la Biblia. La palabra no es la Biblia. La Biblia es la recopilación de los escritos de las acciones de la fe católica o de la fe cristiana. Por ende, si algún cristiano me está escuchando, yo le quiero recordar que la Biblia en sí, o lo que ustedes creen como palabra en sí, es una recopilación de libros, por eso se llama Biblia, que traduce biblioteca. Eso es lo que traduce la palabra Biblia, biblioteca, es decir, recopilación de muchos libros o muchos escritos. Y esa recopilación la hizo un papa que se llamó Dámaso I. Dámaso I, bajo la autoridad papal, decretó que la Biblia que se debía leer era esa que ustedes también, amigos cristianos, leen. Así que ustedes, a pesar de que renuncian a la Iglesia Católica, están bajo la autoridad papal de San Dámaso I, quien fue el que por autoridad papal decretó que se leyera esa Biblia que tú tienes y que yo tengo. Él fue el que decretó cuáles libros entraban allí y cuáles no. Fue un decreto papal. La Biblia no la escribió Cristo. Mis amigos cristianos están errados. Cuando leen esta palabra, cuando leen este evangelio, dice que la palabra siempre existió y creen que la palabra es la Biblia. No, están errados. La palabra no es la Biblia, es el verbo de Dios. Es Cristo mismo. La Biblia que tú tienes son los hechos escritos de la vida de la fe, empezando por los judíos y terminando con el Apocalipsis, el anuncio de Juan. La palabra no es el escrito. Ténganlo muy bien en cuenta. Y los buenos católicos ya deben aprenderlo. Y la Biblia existe, tanto la cristiana como la católica, bajo un decreto papal de San Dámaso I, bajo la autoridad papal. A pesar de que renuncien a ella, todavía se ciñen bajo una autoridad papal. Muy bien. Yo quiero invitarlos entonces a que nosotros sepamos que Jesús siempre ha sido, que la acción de Dios está en Él y que la acción de Cristo está en el Espíritu en nosotros, que nos da poder. Así que los invito a que utilicen el poder. Invoquen el Espíritu Santo todos los días en la mañana, de una manera sencilla, de una manera cómoda. No necesitas oraciones raras ni rebuscadas. Simplemente dile: Espíritu Santo, actúa en mí. Te entrego mi vida, te entrego mi cuerpo, mi pensamiento, para que tú seas quien obres en mí. Y así los carismas funcionan mejor. La Santísima Virgen María los bendiga, los cubra con su manto y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.